En la cadena SER del Guadiato, Diálogos. Un espacio de Radio Peñarroya para escuchar, comprender, para razonar. Diálogos, con la firma de Francisco Javier de los Ríos. 1:30 en punto de la tarde, abrimos capítulo de diálogo, capítulo para nuestros dialogantes y, como no, antes que nada, saludar a nuestro profesor de la Universidad de la Escuela Politécnica Superior de Bermed, Francisco Javier de los Ríos. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primera pregunta, ¿cómo ha ido la semana? Bueno, pues con noticias agradables a nivel universitario para nuestro centro y muy ajetreada como siempre. Además, la agradable es, como habéis comunicado antes, la aprobación del grado semipresencial de Ingeniería Civil. Un tema que vamos a poder luego hablar y charlar y dialogar con el invitado que hoy nos acompaña, que no es otro que el rector de la Universidad de Córdoba y presidente de la Conferencia de Universidades Españolas, este órgano que es conocido como CRUE, que no es otro que José Carlos Gómez Villamando. Javier. Sí, efectivamente, hoy tenemos el privilegio de contar en este programa con el doctor José Carlos Gómez Villamando, que, como bien has dicho, es rector de la Universidad de Córdoba y es presidente de la Comisión de Rectores de Universidades Españolas, la conferencia, perdón. Es catedrático de universidad del Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparada de la Facultad de Veterinaria de la UCO, fue premio extraordinario de licenciatura, es doctor en veterinaria por la Universidad de Córdoba, diplomado por el College European de Veterinaria Patológica en el 98, diplomado en alta dirección de la Universidad en 2008, con estancia en distintos centros de alta seguridad biológica. En fin, es un currículum bastante extenso, que voy a cerrarlo con su línea de investigación, porque en ella me quiero centrar luego, que es miembro del Grupo de Investigación de Anatomía Patológica y Animal, y la línea de investigación que dicha grupo lleva es la patogenia de las enfermedades víricas y priónicas. Bueno, pues vamos a saludar a esta hora, 1:32 de la tarde, al rector de la Universidad de Córdoba, a José Carlos Gómez Villamando. Señor rector, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Luis. Buenas tardes, Javier. Un placer estar con vosotros. Lo primero, agradecerle la presencia en directo en los micrófonos de la cadena SER del Guadiato y preguntarle por esa faceta, para mí desconocida, de investigación también del rector, porque es cierto que un rector, prácticamente el rector no 24 horas, sino 25, porque una universidad como la Universidad de Córdoba me imagino que necesitará una dedicación de tiempo pues prácticamente 25 de 24 horas, ¿no? Sí, totalmente. Es decir, la profesión de rector o el cargo de rector, desde luego, ocupa las 24 horas al día y los 7 días a la semana. Pero bueno, la actividad investigadora es precisamente la que más se resiente en el cargo de rector, pero es una trayectoria, ¿no? Bueno, pues desde que entré de alumno, lo que entonces se llamaba alumno interno, en el Departamento de Anatomía Patológica de Veterinaria, hasta que el año 2014 pues ya fui elegido rector en la trayectoria investigadora, y luego he seguido, bueno, pues durante 2-3 años cerrando los compromisos de investigación que tenía, y ahora, bueno, pues estaba deseando casi volver, ¿no?, a retomar esa actividad investigadora. Rector, buenas tardes. En primer lugar, hola, Javier. Permítame que le dé las gracias, pues desde el primer día que le comenté mi interés por hacerle partícipe en esta aventura que me han metido radiofónica, y a pesar de la agenda que, como me consta, tienes tan complicada, mostraste siempre una amabilidad y una predisposición. También quiero comentarle que estoy teniendo esa amabilidad por parte de todos los participantes. Otra consideración que quiero hacer es que me cuesta trabajo esquematizar en pocas palabras los currículum tan extensos que tenéis la mayoría de los dialogantes. Entonces puede ser que se hagan algún agravio, nunca es mi intención, porque hay veces que un reconocimiento a lo mejor no lo considera, y al propio interesado es de lo que más le ha gustado. No he hecho referencia a publicaciones, a patentes de alguno, porque es que sería interminable. Sí quiero enfocar esta entrevista
en los dos aspectos que considero más relevantes, ¿no? Lo que es la investigación y la gestión. Y esta no por los múltiples cargos que desde hace ya mucho tiempo has ocupado en la universidad, lo que demuestra, por supuesto, una implicación con lo público, sino por lo que estás ocupando en estos momentos como rector de la Universidad de Córdoba y como presidente de la Conferencia de Rectores de la Universidad Española. Voy a empezar por la investigación. Bueno, ¿qué es o qué diferencia hay entre las enfermedades víricas y las priónicas? Bueno, primero, Javier, igual que con Juan Luis, ¿no? Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, un auténtico placer compartir este tiempo con vosotros, con todos los oyentes. ¿Y qué diferencia hay? Bueno, la verdad es que las enfermedades víricas, todos sabemos, y ahora con la pandemia más quizás, todos sabemos lo que es un virus, ¿no? Esa pequeña partícula con un material genético, bueno, que se transmite y que produce distintos tipos de enfermedades, ¿no? En el caso de las enfermedades priónicas, de lo que estamos hablando son del mal de las vacas locas, el tristemente conocido mal de las vacas locas que todos conocemos, ¿no? De finales de los 90 y principios del siglo XX, el siglo XXI, y que es una modificación de una proteína que se produce por distintos tipos de alteraciones, y que esa proteína, bueno, pues lo que hace es que se transmite por ingesta, ¿no? Esa modificación, ¿no? Y eso puede dar lugar, pues, a alteraciones del sistema nervioso central, fundamentalmente, ¿no? Y son, pues, las enfermedades degenerativas, que hay varios tipos, y en el ámbito humano, que han sido muy estudiadas, hay algunas que son de carácter, tienen un componente hereditario, y otras, pues, tienen un componente, como te digo, contagioso, ¿no? Es decir, por comer tejidos que tengan esa alteración de esa proteína que está en el sistema nervioso, de la célula del sistema nervioso, bueno, pues se transmite, ¿no? Y como sabéis, bueno, pues a raíz de la crisis de las vacas locas, pues muchos grupos de investigación españoles que estábamos dedicados a estudiar enfermedades víricas, nos pusimos a estudiar también, pues, las enfermedades priónicas, en concreto la enfermedad de las vacas locas y su similitud con las enfermedades que afectan a otras enfermedades que afectaban al ser humano, ¿no? Sí, porque evidentemente los priones se pueden considerar como una alteración a través de una bacteria, de una proteína que la transforma, ¿no? Es una alteración de una proteína, simplemente, es decir, no interviene nada más, solamente se altera una proteína, y esa proteína se altera, cambia su configuración espacial, el cómo está dispuesta en el espacio cambia, y es lo que origina pues todos los cambios que vienen a continuación, con, bueno, pues distintos cambios dependiendo de... En el caso de las vacas locas, vino por fue curioso, la verdad, porque hay una enfermedad que se da naturalmente en la oveja, que se llama Scrapie, que es una enfermedad priónica también, y con los cadáveres de la oveja, igual que con cadáveres de otras especies animales, con lo que se fabrican los piensos, de los animales, ¿no? Como consecuencia de la crisis del petróleo, el procedimiento de fabricación de esa harina cambió y se utilizaron fundamentalmente en el Reino Unido. Y se empezaron a cambiar, bueno, pues se empezaron a calentar menos tiempo esa harina, se les sometió a unos tratamientos térmicos diferentes. Y eso hizo que ovejas que tenían Scrapie, ese prión que estaba en esa oveja, no se inactivara, que era lo que estaba pasando hasta aquel momento, que se inactivaba, entonces no pasaba absolutamente nada. Al cambiar los tratamientos térmicos y darle ese pienso a las vacas, pues las vacas empezaron a desarrollar la enfermedad, ¿no? Y luego estaba el grandísimo peligro de la transmisión a seres humanos, que aunque hubo algunos casos, fueron casos muy, muy, muy contados y en situaciones muy concretas, ¿no? Las que se produjeron, ¿no? Desde entonces, bueno, pues hay sistemas de control tremendos, ¿no? Tanto en los mataderos como en la fabricación de harinas, precisamente de harina y pienso,
para evitar todo este tipo de situaciones, ¿no? Señor rector, usted que es un investigador veterinario, sabemos que el COVID, o al menos lo que de momento sabemos de la pandemia de esta COVID-19, es que la transmisión fue de un animal a los humanos. Por tanto, los veterinarios creo que deberían haber tenido una participación importante. No sé si han tenido la participación que deberían en todas las investigaciones. Lo que sí me ha sorprendido es que, leyendo algunas noticias en los últimos días, que un laboratorio dedicado a productos veterinarios va a ser el que va a producir la vacuna española del CSIC, que va a ser una vacuna que va a ser inhalada, y la está haciendo un laboratorio que se dedica normalmente a la veterinaria. ¿Cuál es o qué incidencia tienen todos estos estudios, todas estas investigaciones veterinarias en nuestro día a día, en la del humano, a pesar de que se investigan evidentemente en animales? Sí, bueno, nosotros y la mayoría de las profesiones sanitarias, todas las profesiones sanitarias, defienden el concepto del One Health, ¿no?, de una única salud, ¿no? Tened en cuenta que el 70% de las enfermedades emergentes, de las enfermedades que aparecen nuevas en la humanidad, ahí está la COVID, está la fiebre del Nilo que tuvimos también el verano pasado, el 70% de esas enfermedades que aparecen nuevas son de origen animal, ¿no?, que pasan de los animales pasan al hombre. Generalmente porque el hombre o hace cambios de tratamiento en los procedimientos normales, como veíamos en los priones, o bien porque en ese carácter invasivo, ¿no?, de la naturaleza que tenemos los seres humanos, ¿no?, de ir entrándonos y de ir explorando nuevos territorios, pues enfermedades que están ahí las sacamos fuera, ¿no?, aparte de hábitos alimenticios, etcétera, que pasan en el sudeste asiático, ¿no? Con lo cual ahí el papel de los veterinarios es fundamental, porque esas enfermedades, una vez que pasan al hombre, pues se comportan de una forma muy similar en el hombre, igual que se comportan en los animales, ¿no? Y esos conocimientos pues ya evidentemente existen, ¿no? En el ámbito, además de lo que es salud pública, el papel del veterinario es fundamental, es la primera línea de defensa en salud pública en muchos aspectos, ¿no? Y así está considerado, además, a nivel de la Unión Europea y, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? El primer eslabón, el eslabón clave, o uno de los eslabones clave, desde luego, es la función de los veterinarios en ese control, ¿no?, de las enfermedades en el ámbito de la salud pública. Y desde luego en España se hace una grandísima labor. Hay muy buenos investigadores, muy buenos profesionales en el ámbito de la veterinaria, con un reconocimiento a nivel internacional, y muy buenas fábricas de productos farmacéuticos y de productos del ámbito veterinario, como comentabas, de las vacunas, ¿no? Curiosamente no tenemos vacunas de humanos, fábrica de vacunas para humanos, pero sí tenemos para veterinarias, y se están haciendo los ajustes en esta empresa que comentaba, pues para que se adapten a las condiciones para poder fabricar esta vacuna, ¿no? Los veterinarios siempre decimos que estamos tremendamente desaprovechados, ¿no?, en el ámbito sanitario, ¿no? Se nos ve más como el médico de la mascota, y esa dimensión de salud pública que se ejerce, pues quizás sea callada. Tengamos también nosotros ahí mucha culpa de no ponerla suficientemente en valor delante de la sociedad y delante de las administraciones, ¿no? Pero ese concepto, insisto, de una única salud, el concepto de One Health, donde lo que pase en el ser humano tiene repercusión en el medio ambiente, y lo que pase en el medio ambiente y en nuestros animales tiene repercusión en el hombre, eso es fundamental para el futuro, para el presente y también para el futuro. Sí, lo comparto al 100%. Creo que son unos profesionales con una altísima cualificación que lamentablemente desde mi óptica no se están aprovechando adecuadamente en este momento de la pandemia, donde ustedes los veterinarios estáis acostumbrados a, cuando ha habido enfermedades en fincas, separar a los animales sanos de los no sanos y llevarlo poco a poco. Pero bueno, ahí las decisiones pueden ser que no han sido las más acertadas. Quería finalizar lo que es la parte de su investigación con una pregunta. Y está evidentemente también relacionada con el COVID. Las enfermedades víricas se transmiten perfectamente por el aire y por otro. ¿Cómo se transmiten las enfermedades causadas por los priones? Bueno, por ingesta.
Como te decía, hay una parte que es, algunas que tienen un componente genético y las otras se están transmitiendo por la alimentación, ¿no? Por eso el control solamente por la alimentación, ¿no? Y, es decir, hoy día podemos decir gracias, entre comillas lo de gracias, porque fue una crisis económica para el sector del vacuno enorme, pero que gracias a esa crisis de las vacas locas, igual que ha habido otras crisis alimentarias, ¿no? Aunque no tan famosas como aquella, hoy podemos decir que se come con la mayor seguridad que podríamos imaginar. La trazabilidad del alimento es segura, los controles sanitarios son tremendamente seguros y todo lo que se consuma y se comercialice por los canales habituales y legales, desde luego tiene una garantía absoluta de seguridad, ¿no? Distinto es lo que se haga por fuera, ¿no? Ahí no podemos controlarlo y por eso siempre se anima a la población a que consuma dentro de los canales adquiera los alimentos dentro de los canales habituales y controlados de alimentación. Sí. Bueno, como decía, vamos a pasar a la faceta de gestión y la primera pregunta que quiero hacerle, ¿qué supone para usted ser rector de nuestra universidad, de la UCO? Bueno, pues yo creo que es la mayor satisfacción que puede tener un académico, ¿no? Es decir, dar a rector de tu universidad y además no rector de tu universidad, una universidad, en mi caso, ¿no? Que quitando los periodos que he estado fuera, mi vida académica se ha desarrollado en mi universidad, una universidad a la que quiero, a la que conozco, y el haber contado en 2 ocasiones pues con el apoyo de la comunidad universitaria para coordinar la universidad, pues la verdad es que una enorme satisfacción, ¿no? Una enorme satisfacción y una enorme responsabilidad también, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, yo no conozco, ahora que tanto se habla del gobierno de las universidades y algunos quieren inventar unos modelos de gobierno que se parecen al de las cajas rurales, que sabemos todos cómo acabaron, pues desde luego yo no conozco ningún rector ni ninguna rectora que cuando llega al gobierno de la universidad lo que quiere, su máxima aspiración es mejorar la universidad y dejarla mejor de cómo la encontró, ¿no? Es decir, ese espíritu además competitivo, ¿no? De ir mejorando que nos caracteriza, ¿no? Y que al ser nuestra casa, ¿no? Y sitios donde pasamos muchísimas horas y donde hemos pasado nuestra vida, pues además nos motiva mucho más. Bueno, y si es un orgullo, una satisfacción el apoyo que ha tenido de la comunidad universitaria cordobesa, ¿qué ha supuesto también para usted ser presidente de la conferencia de rectores? Es decir, tener el apoyo de los rectores de todas las universidades españolas. Bueno, la verdad es que fue también una, ¿no? Es decir, y también, bueno, igual, ¿no? Una gran responsabilidad cuando en mayo del 19, pues, bueno, pues el resto de rectores y rectoras españoles pues me dieron su apoyo, ¿no? Para dirigir la CRUE, ¿no? La conferencia de rectores de las universidades españolas. Son esas cosas, bueno, pues que de pronto te llega un par de amigos rectores y te dicen, oye, ¿qué te parece si te presentas y tal, que tú has estado presidente de la comisión de I+D, que controla el tema, la gente te conoce? Bueno, y entonces, bueno, la verdad es que fue también una alegría, ¿no? Y bueno, y ahora que hemos tenido la renovación, la reelección, y donde, bueno, también ha habido un apoyo de un 97%, creo que es el número de apoyo, pues la verdad es que pues como la Universidad de Córdoba, una gran responsabilidad, ¿no? Y además en momentos como estos, ¿no? Tan intensos como los que vivimos. Sí. Bueno, pues como has comentado, estás en los segundos mandatos de ambos organismos y como bien sabes, no se puede repetir un tercero. Entonces, ¿qué objetivo desearía alcanzar en estos cargos? Bueno, ahora mismo en el caso de CRUE, y empiezo porque es el más obvio, quizás el más concreto, ¿no? Es decir, todo el proceso legislativo que se está desarrollando por parte del gobierno, de una nueva ley orgánica de universidades, junto con distintos reales decretos, pues que desde luego que todo ese marco normativo dé respuesta a las necesidades de la universidad. Que sirvan para que las universidades podamos tener más oportunidades y que podamos aumentar nuestra competitividad a nivel europeo, ¿no? Que es muy buena, pero que ahora mismo estamos en una situación de desventaja
porque tenemos un marco demasiado restringido, una escasa financiación, y entonces todo eso es lo que deberíamos intentar cambiar, ya os digo, dentro de ese marco legislativo que se está desarrollando, ¿no? Entonces, esa sería luego la máxima aspiración, y espero que podamos conseguirlo en un porcentaje muy alto de todas nuestras reivindicaciones. Sí, y en el lado de la universidad... Sí, perdón. No, perdona. Y en el ámbito de la Universidad de Córdoba, de luego, consolidar todos los proyectos que tenemos, fundamental todo lo que es el relevo generacional, seguir con las políticas de incorporación, de atracción de talento, de consolidación de ese talento, disminuir la interinidad en el PAS, y la cosa en ese sentido, gracias a los acuerdos que se hemos llegado con la representación sindical, va por buen camino. Y también durante este último año, si también la situación financiera nos lo permite, pues empezar a hacer inversiones en infraestructuras bastante importantes. Yo quería aprovechar, teniendo aquí la presencia del señor rector de la Universidad de Córdoba, aprovechar para preguntarle por el centro de la universidad que tenemos en la comarca del Guadiato, una comarca que es quizá una de las más deprimidas de la provincia de Córdoba, donde el paro tiene la tasa más alta. Sin embargo, tenemos el único centro de conocimiento de la universidad que está fuera de Córdoba, lo tenemos en Belmez. Y sí quería preguntarle, señor rector, por esa nueva modalidad de estudio que se va a poder estudiar aquí en Belmez a partir del año que viene, que es esa modalidad de ingeniería civil semipresencial. Me gustaría que me hablara un poco de esta nueva modalidad y cuál va a ser un poco, o cuál es la perspectiva que tiene la Universidad de Córdoba en relación a la Escuela Politécnica Superior de Belmez. Bueno, yo puedo decir, hombre, que al Guadiato, desde luego, la Universidad de Córdoba como institución y yo como rector y también como ciudadano, pues le tenemos una especialísima atención, ¿no? Por todo lo que supone para nosotros y toda esa situación que tiene de despoblamiento y de un crecimiento que no es el que nos gustaría a todos, ¿no? Y ahí, bueno, pues nuestro centro, el centro de Belmez, nuestra Escuela Politécnica Superior de Belmez, pues es nuestro buque insignia, ¿no? Allí en el Guadiato. Sabéis que hemos hecho varias apuestas importantes, estamos trayendo estudiantes extranjeros específicamente para que estudien allí, y creo que el programa está teniendo éxito. Animamos a la Consejería de Educación que pusiera un ciclo formativo superior en Peñarroya para que luego los estudiantes hicieran práctica en Belmez y luego incluso se incorporaran también a las carreras que nosotros ofrecemos. Y en esa línea, ¿no?, de reforzar al máximo la escuela y todo el papel que desarrolla en el Guadiato, pues uno de los proyectos era este grado, ¿no?, ingeniería de forma semipresencial, ¿no? Esto va a permitir incrementar el número de estudiantes. Yo creo que podemos llegar a un número importante de matrículas con esta modalidad. Una modalidad que además no solamente está abierta a España, sino que está abierta al mundo entero por su carácter semipresencial, donde las clases podrán seguir online y donde luego tendremos que concentrar las prácticas en unos periodos de tiempo determinados donde sí se tienen que realizar desde luego en la escuela, ¿no? Y creo que esto pues va a suponer un incremento en el número de estudiantes y también una mayor presencia de personas junto con los programas de atracción de estudiantes extranjeros, que va a hacer que se revitalice en alguna medida pues también el número de personas, ¿no?, que van a estar pues en el Guadiato y que van a estar consumiendo en el Guadiato. Y ahí tenemos también un proyecto importante, una realidad, ¿no?, con la Diputación, que es la Cátedra Repobla, y donde gran parte de las acciones, pero también con alguna de la Junta de Andalucía, la orientamos al Guadiato. Lo que siempre decimos, es decir, si nosotros nos limitamos como universidad a tener allí un centro educativo, bueno, cumplimos una función, pero esa función es incompleta si no somos capaces de animar a todos y al resto de administraciones a generar oportunidades en el Guadiato para que la gente se quede en el Guadiato, que creo que es fundamental, ¿no? Temas de emprendimiento, de nuevas oportunidades de negocio, los programas de becas para que los estudiantes hagan las prácticas allí y no las hagan en la capital, cosas de este tipo que venimos desarrollando desde hace años y que, bueno, esperemos que den resultados.
Señor rector, hay una reivindicación histórica, o al menos desde que yo tengo conocimiento, para intentar traer una nueva titulación o el tan cacareado máster de caminos que muchos alumnos que estudian en Belmez tienen que buscar en otras universidades porque no la pueden hacer aquí en Belmez. ¿Se contempla en algún momento poder incluir algún título más o algún título de este tipo, de este máster de caminos para la Politécnica de Belmez? En cuanto a los grados, sí, el Consejo de Gobierno de la Universidad ha hecho una apuesta y tiene aprobado, desde luego, la incorporación de nuevos grados en Belmez, y ya dependemos de la Comunidad Autónoma, de la Junta de Andalucía, que está diseñando una distribución de títulos por toda la Comunidad Autónoma, ¿no? Para que no nos pase como nos pasó con Ingeniería Civil, que la pusimos en Córdoba y al poco tiempo la pusieron en Sevilla y en Linares también, con lo cual, al final, el número de alumnos lo diluimos entre todos, ¿no? Entonces se quiere hacer una planificación para que nadie pise a nadie, y ahí desde luego hay una propuesta ya por parte de la Universidad de Córdoba que está aprobada, ¿no? Y con el respaldo del Consejo de Gobierno, ¿no? Y en cuanto al máster de camino, es una aspiración que compartimos. Conseguimos tener el de mina, el de ingeniería de minas, y con el de camino lo que tenemos que buscar son los socios, universidades que colaboren para que lo hagamos igual que hemos hecho el de minas, lo hagamos interuniversitario, ¿no? Y desde luego que nuestros estudiantes pues no se tengan que desplazar a otra universidad para hacer este tipo de máster, ¿no? Bueno, pues evidentemente sabes que cuenta con el apoyo de la escuela para cualquier tipo de apuesta en este sentido, y trabajaremos por conseguir ese apoyo de otras universidades para hacerlo igual que el de Minas, interuniversitario, y por supuesto estaremos también muy pendientes, ilusionados de que en ese nuevo catálogo de títulos pues haya alguno que tenga un perfil muy demandado y que en ese documento que elaboró la Junta no esté en universidades próximas. Espero que se pueda llegar a ser así. Le quería preguntar, volviendo a su labor como rector, habrá tenido que pasar momentos muy duros. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que ha tenido que afrontar? Hombre, el momento más duro y sin lugar a dudas ha sido toda la COVID, ¿no? Es decir, el momento en el que todavía no se había decretado el estado de alarma, se decretó el 14, viernes 12, tuve que decretar el cierre de la actividad presencial en la Universidad de Córdoba. Y eso puedo decir que es el momento más duro, ¿no? Es decir, el momento en que dice, porque cierra y no sabemos cuándo volvemos a abrir, ¿no? Es decir, era todo incertidumbre, ¿no? Y esa incertidumbre, bueno, pues que evidentemente pues fue un momento difícil, ¿eh? Fue un momento muy, muy difícil, y por suerte, bueno, pues el apoyo del equipo de gobierno, el apoyo de los decanos y directores y directoras de la escuela, pues evidentemente nos ayudó a que las cosas se gestionasen, pues creo que con bastante solvencia, ¿no? Y yo, sin lugar a dudas, el momento más difícil y más complicado. Sí. Bueno, estamos llegando, por desgracia, a la finalización del programa, y me gusta acabar conociendo un poco más, no al investigador, no al gestor, sino a la persona. Entonces, quería hacerle unas preguntas personales, una de ellas. ¿Cuál es su música preferida? ¿Solista, música grupo, española. canción? Mira, música española, música contemporánea, española, y hay algo por lo que tengo un buen amigo que es cantautor y que me critica continuamente, pero yo lo digo porque si me gusta, me gusta, ¿no? Y sobre gusto, como sabéis, no hay nada escrito, ¿no? Me encanta Melendi. Ojo, el Melendi de su época rebelde. El de ahora, así. Pero el de la época rebelde, verdad, me encanta, ¿no? Y además mi hijo era muy pequeño entonces, y en el coche, por lo único que se escuchaba, y bueno, y también son unos forofos de Melendi de aquella época, pero en general, ya digo, la música española actual me gusta, ¿no? ¿Y en literatura? En literatura, suspense, intriga, me encanta, y tengo todo, y he leído todo lo de King Follett, por ejemplo, la historia, muchísimo de historia, también me encanta la historia, la novela histórica, ¿no? Y quizás esas dos vídeos, la novela histórica y la de suspense. ¿Cuál es su afición preferida?
Bueno, la lectura, me encanta leer y me encanta también, aunque lo hago menos, salir a andar por el campo. El senderismo cuando el campo no estaba lleno de gente, como ahora por la pandemia, porque ahora parece que está en la Gran Vía de Madrid. Pero sí, me encanta pasear por el campo, andar por el campo, ¿no? Y para finalizar, ¿deporte has practicado? Sí, me consta, ¿practica alguno actualmente? Ahora mismo ninguno, y sí, practiqué en su día el baloncesto y es el deporte que me gusta, ¿no? El baloncesto, hasta que entré en la carrera estuve jugando en equipos federados y luego he seguido jugando pero pachangas, ¿no? Y hace tiempo que no cojo una balón, hace tiempo ya que no. Bueno, pues rector, muchísimas gracias, mucha suerte en los retos, porque evidentemente la suerte que tenga usted será una suerte de todos nosotros. José Carlos Gómez Villamando, rector de la Universidad de Córdoba, gracias por este ratito de radio, por compartir con nosotros estos diálogos que han estado tan entretenidos y han sido tan amenos, y darles de nuevo las gracias por estar en directo en los micrófonos de la cadena SER del Guadiato, que es nuestra radio, que es la radio que es servicio público, y teníamos mucho interés en escuchar las opiniones del rector de la Universidad de Córdoba. Gracias, José Carlos Gómez Villamando. Muchísimas